Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Washington Andrade, abogado de los ex empleados de la Cervecería Nacional, quienes empezaron esta lucha por el pago de sus utilidades en el año 2011. En el 2014 se puso una acción de protección. Sin embargo, ahora la Corte Constitucional dispone el pago de las utilidades a los ex empleados de la cervecería. 2.600 ex trabajadores tienen que recibir las utilidades en un plazo máximo de 90 días. Estimado doctor, muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo es el proceso para que estos ex trabajadores, entre ellos 2.600 y hay 200 herederos de personas que han fallecido en el proceso, puedan cobrar estos haberes por justicia? Estimado doctor, muy buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia de este programa. Sí, efectivamente, después de una lucha larga de más de 15 años en realidad, se ha conseguido que la Corte establezca un cronograma que tiene una naturaleza inapelable, es decir, que ya no se admite ningún recurso, porque hay que recordar que en abril del 2018 la Corte dictó la sentencia, en este caso, acogiendo el pedido de los ex trabajadores y también negando las acciones de protección y acciones extraordinarias de protección propuestas por la parte demandada e incluso por el Estado. En este sentido, han pasado 5 años desde que se dictó la sentencia, sin embargo no se ejecutaba a pesar de que se había dictado un auto de seguimiento. En esta ocasión, acogiendo los pedidos del Procurador Común y de otros interesados en el caso, ha negado las solicitudes de aclaración y ampliación presentadas por el ministro de Trabajo y también por Cervecería Nacional, de tal suerte que ya no caben otro tipo de recursos, ni siquiera horizontales. Aquí lo que cabe es que Cervecería Nacional se acoja ya al pago. Para ello, el Ministerio de Trabajo tiene 60 días para nombrar un perito y dentro de este plazo que le dio la Corte, determinar el monto con intereses que Cervecería Nacional debe consignar en el plazo de 30 días. Eso tiene que consignarle al Ministerio de Trabajo y ellos se encargarán del pago. ¿Es así, doctor? No, está establecido también un esquema para el pago. Es decir, en la sentencia, luego en el auto, antes del anterior, determinaron de que además, una vez que sean consignados estos valores por utilidades, luego de esto, el ministerio tiene que determinar cada uno de los beneficiarios, que de hecho ya en la sentencia se recoge quiénes son, es decir, determinar los montos que deben percibir. Con toda esta información y con la consignación realizada por Cervecería Nacional, tiene que pasar al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil para que este tribunal dicte un auto distribuyendo mediante providencia, distribuyendo de manera individualizada a cada uno de ellos. Ese es el procedimiento que estableció la Corte ya anteriormente. En este auto se ha ratificado ello, pero bueno, también se establece un plazo de 30 días para que el Tribunal Distrital dé cumplimiento a la sentencia. Todo esto so pena de que la Corte Constitucional ejerza sus facultades correctivas y destituya a los funcionarios que no den cumplimiento. Es decir, el Ministerio de Trabajo no tiene excusa para decir, no saben qué, ya en el Tribunal Contencioso será que paguen, sino que ellos también tienen ya que cumplir con parte de la sentencia que es de la Corte Constitucional. Ahora, este trámite todavía son 3 meses todavía que tienen que pasar para esto. De todas maneras, ya no hay, como usted dijo al principio, ya no hay ningún otro recurso que puedan interponer, en este caso, Cervecería Nacional, como para parar este pago. Bueno, desde luego, ¿no? Por la complejidad del caso, recordemos que este debe ser uno de los casos más emblemáticos en la historia
procesal laboral, ¿no? En realidad hay una gran cantidad de beneficiarios, 2.608, de ellos han fallecido más de 200, y obviamente también tiene que establecerse los herederos que tienen que comparecer. Nosotros como equipo jurídico hemos adelantado el trabajo, estamos organizando, de hecho hasta carpetas simbólicas ya tenemos listas, para facilitar todo e entregar nosotros la información. O sea, en el transcurso de estos 60 días, nosotros también vamos a entregar la información completamente sistematizada para que no haya ningún pretexto. De tal forma que sí, es un proceso complejo que tiene que establecerse, así que que tiene que realizarse, ¿no? Y ejecutarse por parte del Ministerio de Trabajo, donde ahí está toda la carga realmente del trabajo, porque el Tribunal Distrital lo único que tiene que hacer es recoger esa información, ya una vez que ha sido canalizada, revisada, y básicamente dictar el auto conforme manda la Corte, ¿no? Entonces, sí es un proceso. Esperemos que Cervecería Nacional y sus abogados, que con leguleyadas durante todos estos años han retrasado el proceso, esperemos que no generen estos incidentes, porque también ya es hora que la Corte Constitucional, pero bueno, el Ministerio de Trabajo obligue al cumplimiento de aquello, y para eso cuenta con varias herramientas. Entre esas herramientas está el hecho de que el mismo Ministerio de Trabajo dictó un instructivo para el pago de utilidades en este tipo de casos, donde incluso se establece como sanción el hecho de que se imponga la multa del duplo si Cervecería Nacional no deposita dentro de los 30 días que consta en el auto de la Corte Constitucional. Ahora, estimado doctor, esto es una pregunta así fuera o sea, dentro del caso, pero a ver, ¿no podrían ellos en este caso decir, bueno, yo soy Cervecería Nacional, pero yo no representaba a esa empresa antes, sino ahora yo soy otra empresa, soy otra propietaria? Eso no podría pasar, doctor, porque usted sabe, las leguleyadas, como usted dice, pueden pasar, ¿no? Y decir, no sé, yo no era propietario en esa época, entonces yo no me hago cargo. Bueno, desde el punto de vista jurídico todo puede ser, a veces el papel aguanta todo, y a veces sí, hay colegas que se prestan para todo, sobre todo por efectos de que Cervecería Nacional es una de las empresas más bollantes del Ecuador. Ya vemos que los medios tradicionales y los grandes medios de comunicación no dan cobertura, y les ha tocado dar cobertura ya a la fuerza, porque los medios alternativos han sacado la noticia. Y entonces ya sabemos cómo actúan, son los principales pautadores. Entonces es inimaginable, por ejemplo, que uno de los medios tradicionales como Teleamazonas, de Coavisa, o alguno de los canales de televisión, o alguno de los grandes, de los otros medios conocidos, hoy por hoy, que no gozan de mucha credibilidad, pero es inimaginable que nos hagan una entrevista, por ejemplo. Y esto se suma, por ejemplo, también a que hay abogados de estudios jurídicos que plantean este tipo de leguleyadas. Acá es muy importante que se determine lo siguiente: no solo estamos alegres porque se dispone el pago, sino también, y esto es muy importante, lo vamos a publicar en las próximas horas, también la Corte ha negado la descabellada pretensión de los abogados de Cervecería Nacional y de Cervecería Nacional de que quien le toque pagar ese dinero no sea el staff. Es decir, ellos plantearon jurídicamente de que quien tenía que pagar esas utilidades es el Estado. ¿Por qué? Extrañense, porque supuestamente el Ministerio de Trabajo y el gobierno no les había hecho cumplir oportunamente, y por lo tanto el Estado era responsable de aquello. ¿Se pueden imaginar ese tipo de propósitos descabellados? Sin embargo, la Corte ha negado expresamente esa posibilidad. Es decir, aquí se pretendía hacer algo así como en los casos de los Isaías. Es decir, que el Estado sea el que responda por las obligaciones de una empresa, de un tercero. Y en el plano societario, más allá de que han hecho varias transacciones y movimientos societarios, quien adquiere
los activos, las acciones de otra empresa, evidentemente también adquiere sus pasivos. Por lo tanto, no es un argumento el hecho que ellos puedan decir que se transfirieron las acciones y más todavía a una transnacional como es Avinbev, que es la mayor cervecera del mundo. Por lo tanto, no hay ningún pretexto para aquello. Estamos claros, estimado doctor. Entonces, el proceso en 90 días tiene que cumplirse y al fin se hace justicia. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, habernos explicado cómo está el tema de Cervecería Nacional y de las utilidades que tienen que pagar a los ex empleados. Caso emblemático que ha sido muy, digamos, que se ha tratado tanto en cortes constitucionales anteriores, que inclusive llegaron a llamarse las cortes cerveceras, porque querían bajarse este tipo de sentencias. Estimado doctor, su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, que nosotros no vamos a claudicar y menos ahora vamos a bajar la intensidad de nuestra lucha, por el contrario. Ya mañana tenemos previsto hacer un plantón, el primer gran plantón que le hemos llamado de la cuenta regresiva. Es decir, vamos mañana a estar, viajan desde Guayaquil, muchos compañeros haciendo un gran esfuerzo, a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Trabajo, frente al despacho del ministro en la República de El Salvador, vamos a estar y iniciar el plantón de la cuenta regresiva para exigirle al ministro de Trabajo que dé cumplimiento inmediato, porque podría bien cumplirse antes de los 60 días establecidos, pero continuamos nosotros la lucha. Por lo tanto, invitamos a todos aquellos compañeros que por uno u otro motivo todavía no se han sumado, porque a veces han estado desmoralizados, porque no han creído en la lucha, transmitirles el mensaje de optimismo, es decir, que la constancia, que sumado al conocimiento, a la unidad con organización, finalmente vence, ¿no? Y aquí hay que decir, solo el pueblo salva al pueblo. Así que estamos en esta lucha y no vamos a descansar hasta que el último de los compañeros cobre el último centavo de sus derechos que le corresponde por utilidades. Estimado doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, como digo, darnos luces sobre esta sentencia. Como digo, se hizo justicia y la invitación está hecha para que el día de mañana en la República de El Salvador, en el Ministerio de Trabajo, pues se haga el plantón para pedir justamente la cuenta regresiva y que sea mucho más ágil el pago de estas personas que han esperado tanto tiempo por sus utilidades. Estimados amigos, muchísimas gracias. Nosotros regresamos luego de este corte con Al César, lo que es del